Hace miles de años, en las lejanas tierras de Mesopotamia, surgió una historia que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los relatos más antiguos conocidos por la humanidad. Esta historia es conocida como la Epopeya de Gilgamesh. Sus tablillas de arcilla, escritas en caracteres cuneiformes, describen las hazañas de un rey poderoso y semidivino que gobernó la ciudad de Uruk. A lo largo de los siglos, la leyenda de Gilgamesh se ha convertido en un testimonio literario de los primeros pasos de la civilización, de sus mitos y de sus reflexiones sobre la vida y la muerte, la amistad, el amor y la búsqueda de lo eterno. Lo más fascinante de este relato es su mención de un gran diluvio y la figura de un anciano superviviente que, para muchos, evoca la historia de Noé. Gilgamesh era rey de la majestuosa ciudad de Uruk, ubicada en la región que hoy conocemos como Irak. Se decía que era 1/3 humano y 2/3 divino. Su fuerza descomunal y su ambición no tenían parangón. Era alto, imponente y con un carácter tan fiero que sus súbditos llegaban a temerle. Aún así, también lo admiraban por su valentía y su empeño en engrandecer Uruk con templos, murallas y monumentos. Pero esa mezcla de divinidad y humanidad en Gilgamesh lo impulsaba a sobrepasar los límites, abusando de su poder. Viendo esto, los dioses decidieron crear a un ser que pudiera equilibrar su ímpetu. Así fue como nació Enkidu, un hombre fuerte, salvaje y cercano a la naturaleza. Enkidu inicialmente vivía en los pastizales, lejos de la civilización. Los dioses lo habían concebido como contrapeso a la fuerza desmesurada de Gilgamesh. Se esperaba que fuera tan poderoso como el rey para poder enfrentarlo y con el tiempo darle una lección de humildad. Cierto día, los cazadores de Uruk se encontraron con Enkidu y, sorprendidos por su aspecto fiero y su gran fuerza, corrieron a contarle a Gilgamesh de aquel hombre salvaje que vivía en armonía con las bestias. Intrigado, el rey decidió atraer a Enkidu a la ciudad. Cuando finalmente se encontraron, los dos hombres lucharon con tanta intensidad que la tierra retumbó. Aunque el combate fue arduo, ninguno pudo derrotar al otro. Al final, se miraron con respeto, y en vez de seguir peleando, reconocieron mutuamente su valor y se estrecharon en un abrazo. De esa batalla, nacería una gran amistad. Entre Gilgamesh y Enkidu se forjó un lazo tan cercano que terminaron por considerarse hermanos de espíritu. Juntos, emprendieron grandes aventuras, enfrentándose a peligros y criaturas míticas. En su afán de forjar una reputación inmortal, se adentraron en un bosque sagrado para abatir a un terrible guardián llamado Humbaba. Lograron derrotarlo, pero el acto de talar árboles y matar al protector del bosque atrajo la ira de los dioses. El castigo divino no se hizo esperar. Los dioses dirigieron su furia hacia Enkidu, quien cayó gravemente enfermo. Gilgamesh, desesperado, intentó buscar ayuda, pero nada pudo salvar a su inseparable compañero. Enkidu murió, y con su muerte, Gilgamesh sintió por primera vez el peso de su propia mortalidad. Aquel soberano arrogante, que jamás pensó que algo pudiera detenerlo, se enfrentó a la realidad de que él también algún día moriría. Consumido por el dolor y el miedo, Gilgamesh decidió embarcarse en un viaje para encontrar la inmortalidad. Se decía que más allá de las tierras conocidas, del gran río y del vasto desierto, vivía un hombre que había recibido el favor de los dioses y que había sobrevivido a un diluvio colosal. Aquel anciano, llamado Utnapishtim, o en otras traducciones Ut-Napisti, poseía el secreto de la vida eterna. Si alguien podía ayudar a Gilgamesh a escapar de la muerte, ese era él. Para muchos, Utnapishtim ha sido identificado con la figura bíblica de Noé, pues su historia es extrañamente parecida a la de aquel patriarca que también sobrevivió a un gran diluvio. Con su arca, Utnapishtim salvó a su familia y a los animales, recibiendo después la bendición de los dioses para vivir eternamente. Esta
Es la parte del relato que conecta la epopeya de Gilgamesh con las tradiciones semíticas, y en particular con la narrativa de Noé y su arca en el Génesis. Gilgamesh dejó la comodidad de Uruk y se internó en tierras inhóspitas. Atravesó montañas donde no llegaba la luz y cruces de agua pobladas por seres misteriosos. Después de un largo peregrinaje, llegó a los confines del mundo, donde habitaba Siduri, una diosa tabernera que cuidaba un huerto extraordinario junto al mar. Siduri reconoció en Gilgamesh la huella del dolor y, compadeciéndose de él, le advirtió de los peligros que enfrentaría al buscar a Utnapishtim. Sin embargo, viendo que la determinación del rey era inquebrantable, lo guió hacia Urshanabi, el barquero que custodiaba las aguas de la muerte. Únicamente él podía llevar a Gilgamesh hasta la morada de aquel sabio inmortal. Después de sortear enormes oleajes y la corriente maldita de las aguas oscuras, Gilgamesh arribó finalmente al lugar donde vivía Utnapishtim, un paraje de tranquilidad rodeado de una luz casi divina. Allí, en la orilla, lo esperaba un anciano de barba blanca, rostro sereno y ojos llenos de conocimiento. Gilgamesh se arrodilló ante aquel anciano que, según se cuenta, no era otro más que Noé bajo un nombre sumerio. Los primeros en transcribir la epopeya lo llamaron Utnapishtim, y las versiones posteriores identificarían la misma historia del gran diluvio con el relato bíblico y el relato de otras culturas mesopotámicas, como Atrahasis o Siusudra. Fuera como fuese, Gilgamesh había hallado al hombre que sobrevivió a la furia de los dioses cuando decidieron inundar el mundo entero. Emocionado y en un tono mezcla de respeto y desesperación, Gilgamesh le dijo: «He recorrido un camino largo y peligroso en busca del secreto que tú guardas, el secreto de la inmortalidad. Mi mejor amigo, Enkidu, murió a causa del designio de los dioses, y me di cuenta de que yo también soy frágil ante la muerte. Enséñame cómo escapar de ese final». Utnapishtim, o Noé, lo escuchó con paciencia. Sus ojos cansados habían visto la destrucción de la humanidad y la bondad de un nuevo comienzo. Recordó cómo, advertido por los dioses, construyó un barco de enormes dimensiones y salvó su vida y la de muchos seres vivos. Por ese acto, los dioses lo bendijeron concediéndole la vida eterna. Sin embargo, ese regalo conllevaba una profunda comprensión. La inmortalidad no es solo un privilegio, sino también una carga y una responsabilidad. Entonces, Utnapishtim habló con voz suave pero firme. «¿Por qué, Gilgamesh, deseas la vida eterna? La vida de los hombres es corta, y debe serlo para que podamos atesorar el tiempo que nos es dado. Todos estamos hechos de barro, y como el barro, regresamos a la tierra. En su infinita sabiduría, los dioses marcaron el inicio y el fin de los mortales. Cuando perdí mi mundo bajo las aguas del gran diluvio, aprendí que nada es para siempre, y por eso hay que cuidar lo que se tiene mientras se vive». Gilgamesh insistió en que él no podía regresar a Uruk derrotado. No podía vivir con la conciencia de la mortalidad después de haberlo perdido todo y de haber visto morir a su querido Enkidu. El anciano suspiró. «Solo voy a darte una prueba para que comprendas que el destino de los hombres es tan necesario como el de los dioses. Permanece despierto durante 6 días y 7 noches. Si logras vencer al sueño, entonces podrás aspirar a vencer la muerte». Gilgamesh aceptó el desafío. Sin embargo, exhausto por el largo viaje y abrumado por tantas emociones, se sentó en la orilla y, casi sin darse cuenta, cayó en un sueño profundo. Pasadas las horas, Utnapishtim pidió a su esposa que marcara con una señal cada día que Gilgamesh durmiese. Con el paso de los días, el rey seguía sumido en un sueño profundo, hasta que, finalmente, despertó para darse cuenta de su fracaso. No pudo permanecer despierto ni siquiera un día completo. Aquello era la demostración de su fragilidad humana. Aún así,
Conmovido por la perseverancia y el dolor de Gilgamesh, Utnapishtim le reveló la existencia de una planta mística en las profundidades del océano. Aquella planta, que crecía en el fondo del mar, tenía el poder de devolver la juventud a quien la comiera. No era inmortalidad, pero sí una forma de renovar la vida. Gilgamesh, emocionado, se ató piedras a los pies para hundirse en las oscuras aguas y logró arrancar la planta de su tallo. Con ella en sus manos, nadó hacia la superficie y sintió por un momento que, al fin, tendría en su poder un remedio para burlar a la muerte. Sin embargo, cuando Gilgamesh se disponía a iniciar el regreso a Uruk, en un descuido, una serpiente olfateó la planta y se la llevó, devorándola. Quien recibió su efecto rejuvenecedor fue la serpiente, que al instante mudó su piel y desapareció. Gilgamesh miró con impotencia cómo su última esperanza de vencer la muerte se desvanecía ante sus ojos. Dolido y con el corazón hecho pedazos, Gilgamesh emprendió el camino de vuelta a su hogar. No había logrado su objetivo de concederse la vida eterna. Se sentía fracasado y humillado, pues había llegado hasta los confines del mundo tan solo para volver con las manos vacías. Pero conforme se acercaba a Uruk y desde lejos divisaba la imponencia de sus murallas, comenzó a ver con otros ojos las obras que él mismo había construido. Recordó los esfuerzos compartidos con su pueblo, el sudor derramado al erigir templos y palacios, las aventuras vividas junto a Enkidu y la huella que esas hazañas dejaban en la memoria de todos, y así comprendió que la verdadera inmortalidad no se encontraba en escapar de la muerte, sino en aquello que uno deja a las generaciones futuras, las acciones, las historias y las construcciones que perduran en el recuerdo. De esa manera, Gilgamesh asumió su destino humano. Aceptó que habría de morir como todos los hombres, pero que la grandeza de su legado permanecería viva mientras su historia se narrase de una generación a otra. Retomó el trono de Uruk con un corazón humilde y sabio, gobernando con compasión y justicia, consciente de que algún día su nombre sería eterno en la memoria de los hombres. La narración de la epopeya de Gilgamesh destaca por su mención de un diluvio universal y un elegido de los dioses que construye una gran embarcación para salvar a su familia y a los animales. Este personaje, llamado Utnapishtim, coincide de forma casi exacta con la historia del patriarca bíblico Noé, así como con las leyendas de otras culturas mesopotámicas. La convergencia de estos relatos en un punto central, un cataclismo de aguas que cubrió el mundo y un hombre justo que sobrevivió para dar origen a una nueva humanidad, deja ver las profundas conexiones entre las civilizaciones antiguas y la transmisión de sus mitos. Para muchos historiadores y estudiosos, la epopeya de Gilgamesh es uno de los primeros registros de la tradición del diluvio, que luego se plasmaría en la Biblia y en otros textos sagrados. Así, cuando Gilgamesh encontró a Utnapishtim, no solo encontró a un hombre inmortal, sino a la raíz de una leyenda compartida a lo largo de la historia. La epopeya de Gilgamesh es el relato épico más antiguo conservado, un viaje que habla del poder, la amistad, la pérdida y la aceptación del destino humano. Gilgamesh, el rey semidivino que confrontó monstruos y dioses, aprendió que la inmortalidad no estaba en la carne, sino en la memoria y en las obras que un gobernante deja a sus descendientes. Hoy, miles de años después, seguimos recordando la historia de Gilgamesh y su encuentro con aquel anciano inmortal, que representa el mito universal del diluvio y el nuevo comienzo de la humanidad. De esta forma, Gilgamesh vive en nuestras palabras y pensamientos, cumpliendo su mayor anhelo, que su nombre perdure más allá de su propia existencia. Así concluye la historia de la epopeya de Gilgamesh y su conexión con la figura de Noé, demostrando cuán profundamente entrelazados se encuentran los mitos y creencias de la antigüedad y resaltando lo que realmente nos hace eternos, el recuerdo que dejamos en el corazón de quienes vienen después de nosotros.